El archivo negro de Nezahualcóyotl, crónica de una conspiración silenciosa, introducción, el reloj que no marca las horas, en el corazón palpitante de México, donde la modernidad y la historia ancestral se entrelazan como raíces milenarias. Yace una verdad que el gobierno ha sepultado bajo capas de burocracia, escándalos mediáticos y promesas vacías. No es una conspiración de tráfico de influencias ni de corrupción monetaria, sino algo mucho más fundamental, algo que toca la fibra misma de la identidad nacional, la manipulación del tiempo y la historia para forjar un control social perfecto. Yo soy Camila, y esta es la historia que me atreví a desenterrar. Mi obsesión comenzó, irónicamente, aquí en Nezahualcóyotl, una ciudad nacida del lodo y la voluntad, un espejo de la resiliencia mexicana. Caminaba por el bordo de Xochiaca, una tarde gris de octubre, o eso me hicieron creer, cuando un anciano, un ex-topógrafo del entonces Departamento del Distrito Federal de DF, me detuvo con una mirada de terror contenido. Su nombre era Don Ruperto. Mejita, me dijo, su voz un susurro rasposo. Mira el reloj del Palacio Municipal. Dime qué hora es. De verdad, en el reloj marcaba las 5:03, las 0 de la tarde. En falso. Masculló, en esa hora no existe. Y la fecha, la que está en tu celular, es una mentira conveniente. Don Ruperto me entregó un grueso y amarillento cuaderno, encuadernado, en cuero curtido. Lo llamó el archivo negro de Nezahualcóyotl. Dentro, garabateado con letra temblorosa pero precisa, se encontraba el esquema de lo que él denominaba la Operación Cronos Azteca. Capítulo y a la cronología falsa y el eje de control. La teoría de Don Ruperto era impactante. El gobierno de México, desde finales de los años 60, ha estado operando con una cronología modificada. La conspiración, según el archivo negro, no fue ideada por un solo presidente, sino por una élite tecnocrática, un círculo dorado de ingenieros, sociólogos y físicos cuánticos, muchos de ellos formados en el extranjero y traídos de vuelta al país con un único mandato: a estabilizar el sistema a cualquier costo. Su diagnóstico a la inestabilidad política y social de México, reflejada en los movimientos estudiantiles, las guerrillas y la constante tensión económica, era causada por la memoria histórica demasiado fresca de eventos traumáticos y, crucialmente, una desconexión entre el ritmo de vida moderno y los ciclos naturales de la población. El plan era simple en su audacia: alterar la percepción del tiempo para suavizar la memoria colectiva. Don Ruperto, como topógrafo, con acceso a las coordenadas geográficas de los proyectos de infraestructura a gran escala, carreteras, presas y, lo más importante, la red eléctrica nacional, descubrió la clave. El Círculo Dorado había implementado una red de puntos de sincronización temporal PST a lo largo de la República. No eran antenas de comunicación, sino complejos sistemas electromagnéticos subterráneos, disfrazados como subestaciones eléctricas o cimentaciones de grandes monumentos. Tres de los más importantes se ubicaban en el Zócalo de la Ciudad de México, bajo el Templo Mayor, donde la convergencia de la energía telúrica y la historia era máxima. La Presa de la Amistad, Coahuil, aprovechando el control de un vasto cuerpo de agua y su proximidad a la frontera. Un antiguo observatorio en Yucatán, utilizando la precisión astronómica ancestral maya para una calibración energética. Estos PST, activados a través de pulsos electromagnéticos de baja frecuencia, eran capaces de influir en los relojes biológicos humanos a través de la melatonina A y, más críticamente, en la frecuencia de la Red Eléctrica Nacional, CFE, que es la base para la mayoría de los relojes digitales y de cuarzo. El archivo negro detallaba la alteración. En México no opera con el tiempo solar, ni con el UTC, tiempo universal, coordinado real, sino con un Mount
2 Tiempo modificado mexicano. Versión 2. Este tiempo corre, sutilmente, más lento. No por minutos, sino por milisegundos por día. Una diferencia imperceptible en un lapso corto, pero que acumulada durante décadas, significaba que la fecha real del calendario universal era, al menos, 3 años adelantada a la que el mexicano promedio cree vivir. No estamos en 2025, escribió don Ruperto, con tinta roja, sino en 2028. A los 3 años de diferencia han sido utilizados para diluir el impacto de la crisis del 94, los escándalos de Tlatlaya, y para hacer que la gente sienta que los problemas actuales han durado menos tiempo del que realmente llevan instalados. Capítulo 2 en los espejos y el olvido programado. La conspiración no se detenía en la fecha. El control del tiempo real permitió la manipulación de la memoria Oye Ventus. Esto fue logrado a través de 2 mecanismos. Uno, la sincronización mediática. El efecto espejo. El archivo negro describía un protocolo implementado a través de los noticieros de televisión y radio de Mayo, audiencia. Al saber que la población mexicana vivía con un retraso temporal de 3 años, el gobierno podía aprobar sus políticas o filtrar sus escándalos en el futuro real, el presente de otros países, y luego adaptarlos antes de que ocurrieran en el presente modificado de México. Ejemplo de Ruperto sí. Una crisis económica grave estaba programada para el 2026. En el tiempo real, la élite tenía 3 años de 2023 a 2026, en el tiempo modificado, para implementar medidas paliativas. O más siniestro, para preparar a la opinión pública con noticias de prueba que parecían provenir de países vecinos, el famoso efecto espejo de Centroamérica o Argentina, cuando la crisis finalmente llegaba a México en el 2026, del tiempo modificado, que era el 2029 real. El impacto psicológico era menor, pues, subconscientemente, el ciudadano ya lo había visto venir por años, ya había sido inmunizado por el tiempo ralentizado. 2. La dilución del trauma. El velo de melatonina, el componente más oscuro de la operación Cronos Azteca, era el control químico. Los PST no solo emitían ondas electromagnéticas. El archivo negro contenía mapas de la red de agua potable de la Ciudad de México y sus alrededores, incluyendo Nezahualcóyotl, con puntos señalados como inyectores de olvido suave. Estos IOS no inyectaban veneno sino compuestos farmacéuticos en microdosis, principalmente un análogo del triptófano, que al reaccionar con el pulso electromagnético de los PES, estimulaba la glándula pineal de la población a producir una cantidad ligeramente excesiva de melatonina durante las horas de sueño. La consecuencia en un estado de somnolencia cognitiva perpetua y una dificultad crónica para formar y recuperar recuerdos a largo plazo, especialmente los de naturaleza traumática o disruptiva. Esto explicaba, según Ruperto, por qué los mexicanos tienen una tendencia a perdonar y olvidar los escándalos cíclicos de corrupción y violencia con una rapidez pasmosa. No era apatía, era amnesia química programada. El temblor del 85, la masacre del 68, el fraude electoral del 88. Cada uno ha sido separado en la memoria por una cápsula de olvido químico de 3 años que no existieron. Escribía Ruperto. Vivimos en una historia que se repite, no porque seamos necios, sino porque cada ciclo empieza 3 años después, sin el peso completo del ciclo anterior. Capítulo 3. A los guardianes del tiempo y la resistencia silenciosa. El círculo dorado necesitaba a alguien para mantener la ilusión. Ruperto identificó a los guardianes del tiempo, una organización que opera desde dentro de la estructura gubernamental. El INEGI y la CFE en sus sistemas informáticos son los únicos que manejan el tiempo real, usado para la planificación estratégica
de la élite. Ruperto señalaba que las discrepancias en los censos y las mediciones de consumo eléctrico no eran errores, sino ajustes para mantener la coherencia de la mentira. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y el CNEAM. Servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Los GPS y la navegación aérea deben operar en el tiempo universal verdadero para evitar catástrofes. Por eso Ruperto argumentaba que las infraestructuras críticas estaban fuertemente militarizadas y aisladas. En el archivo negro había un apartado dedicado a la resistencia silenciosa. No todos aceptan la mentira. Hay pueblos, especialmente en Oaxaca y Chiapas, que rechazan la red eléctrica nacional y utilizan métodos ancestrales de medición del tiempo. Ellos viven en el tiempo real y son nuestra única ancla. Ruperto creía que la única forma de despertar a la población era a través de una sobrecarga de frecuencia en los PST. El plan, escrito en códigos y diagramas de ingeniería eléctrica, que me tomaría meses descifrar, involucraba la inyección de una frecuencia resonante en el PST del Zócalo, utilizando la red de metro como conductor. Ruperto afirmaba que esto anularía temporalmente el efecto de la melatonina y restablecería el reloj colectivo a la fecha real, al menos por unas horas. Capítulo 4. La desaparición y el legado de la verdad. Mi investigación, siguiendo las coordenadas del archivo negro, en Nezahualcóyotl, me llevó a descubrir una subestación de la CFE en la colonia Benito Juárez, que no aparecía en los planos oficiales. Estaba enterrada a casi 20 metros de profundidad. Al acercarme con un medidor de campo electromagnético, de alta sensibilidad que compré con mis ahorros, la aguja se disparó. El pulso era rítmico, bajo, casi inaudible. Era un PST a la noche, que iba a reunirme, de nuevo, con don Ruperto para discutir mis hallazgos. Él no llegó. Fui a su humilde casa. La encontré vacía. No había signos de lucha. Solo un plato de frijoles a medio comer. Y sobre la mesa, un trozo de papel arrugado, con una sola palabra, Ancamila. Entendí que el círculo dorado había actuado. Ruperto no había desaparecido. Había sido sincronizado, borrado de la cronología de eventos. El archivo negro de Nezahualcóyotl ahora es mi única posesión. En las últimas páginas, Ruperto había escrito una reflexión final. El poder no reside en el dinero o la fuerza. El verdadero poder es la capacidad de controlar lo que la gente cree que es verdad. Si un gobierno puede manipular el tiempo, puede manipular la historia, el trauma y la esperanza, mientras la gente crea que solo han pasado 2 años de miseria, en lugar de 5, seguirá teniendo la energía para resistir 2 más. Pero si supieran que llevan 5, rendirían. La mentira del tiempo es una herramienta de control poblacional que evita la rendición total. Es el engaño más cruel en un lento resbalar hacia un futuro que ya pasó, an epílogo, a la frecuencia inaudible. Miro mi reloj. Son las 10:17 página, EMA, del 19 de octubre de 2025 ANSE. Por los cálculos, en el archivo negro, que la fecha real es con escalofriante certeza. Octubre de 2028. Vivo en un futuro al que aún no he llegado. Y lo que veo aquí, lo que siento aquí en Nezahualcóyotl, no es el resultado de un par de años de mal gobierno, sino la consecuencia acumulada de 3 décadas de control temporal. Mi misión ahora es simple en encontrar el conductor del metro que don Ruperto necesitaba y enviar esa frecuencia. Despertar a México, aunque sea por 1 hora, al tiempo real. Si lo logro, la confusión será monumental, pero la verdad será fugazmente visible. Si estás leyendo esto, y si sientes que el tiempo se mueve demasiado lento, que la historia parece repetirse con una cadencia cansina, que los problemas que parecen nuevos, en realidad, son ecos lejanos, mira tu reloj, pregúntate, ¿qué hora es? De verdad, porque el gobierno de México te ha robado 3 años.
y con ellos, la memoria completa de tu propia historia. La conspiración no está en lo que ves, está en el tiempo que crees que ha pasado.